Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Anel Verasto, soy ingeniero de proyecto de Sodeca y responsable de las simulaciones FD. En este breve tema vamos a tratar dos, dos temas puntuales y bien rápidos, que es la selección de ventiladores mediante el programa de QuickFan y presurización de escaleras según la NFPA 92. Sí, claro, por supuesto. Ok, empecemos. Vamos a definir un poco lo que es el tema de ventilación. ¿Qué es ventilación? Ventilar simplemente es renovar el aire interior por otro exterior de mejores características. Eso es, eso es ventilar. ¿Me escuchan con micrófono? ¿Está bien sin micrófono? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, no? ¿Sí me escuchan? Perdón. ¿Aló? Sí, para el virtual. Ok, ok, ok. No hay problema. Para ventilar necesitamos equipos, ventiladores. ¿Qué es un ventilador? Perdón, es una máquina rotativa que transmite energía al aire para mantener un flujo constante. Y acá en Perú lo clasificamos de distintas maneras. Lo clasificamos según su trayectoria del aire. Puede ser centrífugo, puede ser axial. Por ejemplo, acá tenemos a la vez hacia adelante, a la vez hacia atrás. Estos son mejores, tienen mejor comportamiento cuando se tiene caída de presión más elevada. Y a la vez radiales, son muy buenos para transmisión de aire con partículas suspendidas. Los axiales, que el flujo de aire va en dirección al eje de rotación. En este caso tenemos un ejemplo de un tubular, puede ser de pared. La mezcla de los axiales con los centrífugos, tenemos los helicocentrífugos. Acá vemos el rotor común de un helicocentrífugo. Estos básicamente son en línea, trabajan para conductos. Y poco común, los tangenciales. Acá tenemos un esquema. Según el sistema de accionamiento, puede ser acople directo, puede ser faja y polea. Acá vemos un centrífugo acople directo, un axial de acople directo, también un centrífugo de faja y polea, un axial de faja y polea. También clasificamos los ventiladores según sus prestaciones. Pueden ser ventiladores estándar o pueden ser ventiladores especiales. Por ejemplo, puede ser para aire caliente, en caso de hornos, ambiente corrosivo, ambiente húmedo, puede ser ambientes marinos, atmósferas explosivas. También tenemos un ventilador de atmósferas explosivas. Acá tenemos el ingreso de aire de cobre. Los galvanizados, muy usados en ambientes marinos, en buques, en pesqueras. Los jet fan también es considerado un equipo especial. Pueden ser solamente para mover monóxido de aire o también para extracción de humos. En este caso resisten 300 o 400 grados. Bueno, en Perú ya la norma es 400 grados, ya no se puede usar los de 300. Para seleccionar un ventilador se necesita saber lo que es la curva del ventilador, la curva característica del ventilador. Es una gráfica en donde se muestra la presión estática versus el caudal. Esta curva obviamente se obtiene mediante laboratorios, normativas internacionales, y acá vemos, ¿no?, lo que es una curva característica. Básicamente un ventilador, mientras más caudal se le exige, la capacidad de caída de presión va a disminuir.
Es importante también conocer el tipo de curva de característica de cada tipo de ventilador. Por ejemplo, los centrífugos son muy buenos prestando caídas de presión elevada, pero si queremos un poco de mayor caudal, tenemos que irnos a los helicoidales. ¿Qué perdemos? Perdemos la caída de presión. Un intermedio, como habíamos mencionado, son los helicocentrífugos. Podemos tener una característica que recoge el beneficio de un centrífugo y un helicoidal. Los fabricantes, ¿qué hacen? Prueban sus equipos en laboratorio y simplemente dan a conocer la curva en donde el ventilador trabaja perfectamente. A esa zona se le llama zona de trabajo. El ventilador pudo haber sido probado más arriba o más abajo, sí, pero no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque se aleja. Al alejarse, ¿qué provoca? Consumo elevado de energía, ruido, flujos inestables. Los fabricantes ya no recomiendan el uso del ventilador si se sale de esa zona. Igualmente acá, por ejemplo, es una curva característica de un ventilador con rotación variable, con las RPM variable. Y esta es una curva con un ventilador de velocidad fija. ¿Qué tenemos que hacer? También tenemos que conocer la curva característica del sistema, es decir, de los ductos, de los filtros y demás accesorios. ¿Cómo se halla esta curva? Esta curva es una curva parabólica. Se suman todas las cargas, tanto de ductos, de tramos rectos, filtros, codos, etcétera, rejillas. Y al calcularse, se calcula para un determinado caudal. ¿Se puede hallar para otro caudal? Sí, mediante esta fórmula. ¿Qué nos indica esta fórmula? Es una ecuación cuadrática. La podemos resumir acá. Que es directamente proporcional al cuadrado del caudal. Es por eso que mientras más caudal se da al sistema, la caída de presión sube exponencialmente. Para hallar el punto de trabajo del ventilador, se necesita tanto la curva característica del ventilador como la curva característica del sistema. La trazamos en una misma gráfica y tenemos el punto. Este punto donde intersecta tanto la curva del ventilador y como la característica del sistema se llama punto de trabajo del ventilador. Hasta ahora que nos estamos dando cuenta que solo necesitamos dos datos para seleccionar un ventilador, creo que es el caudal y la caída de presión. Suficiente con esos dos datos. Es importante también conocer el nivel sonoro. Por ejemplo, para este ambiente, este equipo que está acá tiene que tener bajo nivel de ruido. Igual, para ventiladores aplicados a oficinas, por ejemplo, también es muy importante este dato. ¿Qué es importante saber? Que un ventilador es un emisor de ruido. Entonces, ¿qué se hace acá? Se pondera en unos decibelios en base a. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ponderación se hace en base a la sensibilidad del oído humano. No se hace en todo el espectro, porque obviamente nosotros no somos capaces de distinguir oídos de frecuencia muy baja, ni tampoco frecuencias muy altas. Esta ponderación es fiel a la sensibilidad humana. Y en las fichas técnicas se muestra esto. Acá tenemos un ejemplo de la potencia, de la potencia sonora, que es las gráficas en gris, y de la presión sonora, que es las gráficas en color naranja. ¿Qué se diferencia? Que la potencia sonora es fija independientemente de la distancia, porque se mide prácticamente al lado del ventilador. Y la presión sonora sí depende de la distancia. Mientras más lejos nos encontremos,
la presión sonora va a disminuir. En este caso, por ejemplo, se hace a 1.5 metros en campo libre. Para seleccionar ventiladores, ya dijimos que necesitamos el caudal, la caída de presión que vamos a calcular en los ductos, el tipo de ventilador. Es importante saber si necesitamos un gran caudal y poca presión, entonces nos vamos a ir a los axiales. Y si necesitamos elevadas presiones, ya un ventilador axial no es tan recomendable. Es recomendable un centrífugo. Es importante elegir el tipo de ventilador correcto. Características especiales: si el ventilador va a trabajar en ambiente marino, en gases calientes, atmósferas explosivas, para transporte neumático, etc., se tiene que mencionar. Importante el lugar de instalación. El nivel del mar es importante porque varía la densidad del aire y eso va a afectar directamente a la potencia del ventilador y obviamente la curva característica. A medida que subimos al nivel del mar, va a disminuir la curva característica del ventilador. Esto es lo que nos dan los fabricantes. Nosotros proporcionamos así la curva característica de los ventiladores. Por ejemplo, acá tenemos un CMP, es un centrífugo con accionado directo. Tenemos acá los distintos tamaños, siempre el caudal y la presión en distintas escalas, en distintas unidades. ¿Y qué hacemos con esta gráfica? Vamos a seleccionar el ventilador. Por ejemplo, para este caso tenemos 2000 metros cúbicos hora con 53 milímetros de pulgada de agua. Perdón, 57 milímetros de columna de agua. Graficamos esos 2000 metros cúbicos con los 57 milímetros, obtenemos un punto. ¿Y qué se selecciona? La curva inmediato superior. En este caso tenemos el 1128. Ese es el ventilador correcto para ese punto de diseño. También esta es una curva, esta es una gráfica de ventiladores con velocidad variable. En este caso, este equipo hacemos un juego con poleas y podemos variar las RPM. Igual, por ejemplo, 8500 metros cúbicos hora con 25 milímetros de columna de agua, obtenemos este punto. Podemos trazar una línea imaginaria y más o menos te va a dar a 780 RPM. También podemos obtener la potencia seleccionada, por supuesto. Estas curvas más delgadas son las de potencia. Y escogemos la inmediata superior, que es a 2.2 kilowatt. Así se selecciona un ventilador de velocidad variable. Pero bueno, eso es manualmente, obteniendo los catálogos en PDFs impresos, pero ahora ya hay un método ya más rápido y mucho más sencillo y que tiene muchas ventajas. Ahora les voy a demostrar lo que es el Quick Fan. Este es el Quick Fan. Este programa es gratuito, se puede descargar en nuestra página web, en la pestaña de software. Solamente tienen que llenar un formulario con los datos con su correo y obtienen el link de descarga. Acá, ¿qué podemos observar? Tenemos todo el catálogo, desde los helicoidales, centrífugos, lo que es en gabinete, simple entrada, a la vez hacia adelante, a la vez hacia atrás. Tenemos nuestros equipos de extracción de humos. Tenemos equipos también para campanas de cocina, para presurización. Ahorita vamos a ver lo que es presurización de escaleras, atmósferas explosivas, de tejado, toda la gama prácticamente. Tenemos también lo que es herramientas.
para calcular pérdida de carga en los ductos. Este es un tramo de ducto. Esta es una herramienta bien sencilla, pero bien útil. Tenemos también la herramienta para calcular la presurización de escaleras según la norma EN, o también en lo que vamos a ver también es según la NFPA 92. Tenemos otras herramientas como calculadora acústica, conversión de unidades, cálculo de caudal para ambientes según las dimensiones. Es bien completa las herramientas que tenemos acá. También tenemos para cocinas, campanas de cocina, también para hacer un cálculo rápido. Acá tenemos. Pero vamos a ver lo que es la selección. Por ejemplo, habíamos buscado un equipo, un centrífugo vamos a buscar, de tipo CJBX, es el ejemplo que les mostré en la diapositiva. Si mal no recuerdo era 8500 metros cúbicos hora. Aquí están en CFM, no hay ningún problema. Lo pasamos a metros cúbicos hora con pascales. En ese ejemplo que vimos era milímetros de columna de agua. También podemos usar cualquier unidad. 8500 con 25 me parece, sí. Podemos, en los catálogos impresos no podemos encontrar las curvas características, solamente podemos encontrar las curvas características a nivel del mar, es decir, con una densidad de 1.2 kilogramos por metro cúbico. Este valor por default. Lo bonito de estos programas es que podemos variar eso. Por ejemplo, si nos vamos a Arequipa, tenemos 2335 metros sobre el nivel del mar. Y como pueden observar aquí, está variando la densidad. Y ya consideramos eso, porque hay muchos proyectos en provincia. Si no fuese así, los equipos se seleccionan mal, porque sí varía la potencia. Tal vez no el modelo, pero sí la potencia del motor. Acá tenemos modelos con ángulo RPM personalizados según punto de diseño. Esto tiene, nos vamos a ir a esta parte. Por ejemplo, en el ejemplo les mostré, les mostré este equipo con una potencia de 2.2 kilowatts. Pero también el programa nos selecciona más equipos. Esto es lo importante de estos programas, porque te permite elegir el equipo idóneo. Por ejemplo, acá, ¿qué podemos hacer? Podemos optimizar la potencia del equipo, hacerlo más eficiente. Crece un poco más de tamaño, pero disminuye la potencia que consume. Sí, es un poco más grande, pero pero ahorramos, hacemos que el sistema sea más eficiente. Podemos dar un vistazo rápido de las velocidades de salida de aire. Ambos se encuentran en una velocidad económica, pero vemos que esta es un poco más eficiente. En estos programas también podemos encontrar las curvas características. Aquí tenemos su punto de operación, su zona de trabajo, su punto de servicio con todos los datos. Por ejemplo, acá tenemos un rendimiento de 67%, su potencia mecánica consumida, absorbida y la recomendada. Tenemos la acústica, podemos variar a 3 metros, 5 metros, 10 metros y tenemos la presión sonora a esa distancia. Lo común es a 1.5 metros, está estandarizado internacionalmente a esa distancia para mandar a los clientes lo que es la ficha técnica. Las características eléctricas, los datos de conexión, los datos eléctricos,
Importante también es las dimensiones. Por ejemplo, en este caso vimos que habían dos tamaños. Hay proyectos en los que no se va a tener mucho espacio, entonces vamos a tener que priorizar el tamaño a la eficiencia. ¿Qué más podemos hacer con este tipo de software? Podemos crear informes, podemos añadir a un proyecto. Bueno, en este caso, como es una computadora, recién instalé el programa, no hay ningún proyecto, pero podemos crear proyectos. A ver, un momento. Podemos poner una referencia, la cantidad, podemos poner una observación, sala de conferencias. Y se va a crear un proyecto y se va a añadir el proyecto. Voy a añadir otro proyecto para ver el proyecto entero, para ver los distintos equipos. En esta vez voy a seleccionar un helicoidal de pared. Con el mismo punto de operación. Voy a bajarle un poquito de la caída de presión. Y aquí tenemos. Siempre el programa va a recomendar en primera fila el equipo más recomendado, que se acerque más al punto de operación. Pero cualquier ventilador puede servir. Obviamente vamos a elegir el que no se distancie mucho. Por ejemplo, acá ya tenemos 10.000 metros cúbicos hora y es demasiado. Podemos ver igualmente su curva característica, el punto de operación, el punto de diseño, la acústica. Podemos añadir a los proyectos. Y listo. Podemos gestionar los proyectos. En esta pestaña está el proyecto, por ejemplo, que acabamos de crear. Le damos doble clic y tenemos los dos equipos que hemos seleccionado. En un resumen. Es importante conocer esto porque a veces uno como instalador o como proyectista siempre tratamos de dimensionar en un plano, tratar de saber cuál es la potencia de los ventiladores para sus proyectos. Este programa es muy fácil de usar. Prácticamente en minutos hemos hecho esto. Podemos saber un aproximado de qué equipo va a ir, simplemente teniendo la caída de presión y el caudal. Podemos tener la información general. Este es un ventilador de gabinete, la imagen referencial. Podemos tener la ficha técnica. Modo invitado, a ver, le vamos a dar. Aquí está. Te lo descarga en PDF. Podemos tener todas las fichas técnicas. Tenemos los planos en Revit. Para los proyectos también ahora ya últimos están usando en Revit. También se pueden descargar toda la familia. Desde los planos Revit obviamente podemos exportar a AutoCAD sin ningún problema. Podemos crear informes rápidos. Por ejemplo, acá podemos seleccionar incluso el logo de la empresa en una imagen. Y el programa te crea así, de esta manera. Esperamos un momento. Y así te crea, ¿no? Una tabla resumen, donde, por ejemplo, acá está toda la sumatoria del consumo eléctrico.
y lo que es la ficha técnica de cada ventilador. Con todos los datos que se han visto en el programa, pero en este caso exportado a PDF. Igual, con el número y cantidad con el número de equipos que sea, 2 equipos, 1 equipo, 100 equipos, no hay ningún problema. Podemos crear más subproyectos. En este caso hice una copia. Podemos modificar la cantidad. Puede ser torre 1, torre 2, por ejemplo. En la torre 2 puede haber no un equipo, 2 equipos. Es bien versátil y bien intuitivo. Si seleccionamos en cada botón, nos va a desplegar una breve descripción de lo que hace cada botón. Esto es lo que es la ventaja de estos programas, ¿no? Lo principal es lo que les comenté. Nos permite comparar equipos. Nos permite comparar cuál usa menor potencia. Cuál es el más ruidoso, cuál es el más silencioso en caso de que nos importe. Entrando a la acústica del equipo. Podemos escoger también equipos de características especiales, lo que es evacuación de humos, también. De igual manera, solo necesitamos 2 puntos, el caudal y la presión. Ahora vamos a ver lo que es lo que es presurización de escaleras. En el programa también hemos visto que se tiene una herramienta de cálculo de presurización de escaleras. En realidad, la matemática es sencilla, es por eso que existen estos programas bien rápidos para poder hallarlos. Estos son nuestros equipos para presurización de escalera, los recomendados. Acá en Perú usualmente usan los centrífugos de faja y polea, porque la norma lo menciona, pero no es obligatoria. Nosotros recomendamos estos equipos porque tienen una mejor respuesta a los cambios de presión, porque en una escalera, cuando uno está evacuando, abre puerta, cierra puerta, entonces ese cambio de presión lo tiene que asimilar ¿quién? El equipo, con su variador de frecuencia. Pero en un centrífugo la inercia de su álave es mucha. En cambio, este equipo axial, la inercia de su rotor es menor. Así que el motor le facilita eso al motor al momento de cambiar la velocidad, las RPM. ¿Cuál es la verdadera amenaza en un incendio? Es el humo. El 80% de las víctimas son a causa de humo. Generalmente es por la asfixia, falta de oxígeno, inhalación de gases. También causa irritación en las vías, falta de dificultad en la evacuación por falta de visibilidad. Y hay varios sistemas de control de humos. En una industria, por ejemplo, no se beneficia que el humo tiene mayor temperatura. Al tener mayor temperatura disminuye su densidad, entonces tiende a subir. Y acá se instalan en el techo equipos extractores. También puede ser natural. Otro sistema, que es el que vamos a ver, es por sistema de presurización diferencial. Acá se presuriza el ambiente para que cuando alguien abra la puerta, por ejemplo, el aire salga e impida que el humo ingrese. Sistemas de ventilación horizontal, también, por ejemplo, en parkings. Acá tenemos un jet fan centrífugo que lo que hace es dirigir el humo hacia el punto de extracción. Y sistemas de extracción de humos, puede ser en ductería, también hay esos sistemas. Control de humos por presión diferencial. Como les mencioné, consiste en presurizar un ambiente inyectando aire a los habitáculos que son principalmente vías de escape. Por ejemplo, en este caso es la escalera. Objetivos: impedir la entrada de humo a las escaleras. Medio de salida, áreas de refugios de
área de refugios, etc. Mantener un ambiente sostenible en las áreas protegidas. Proporcionar zonas sin humo. Básicamente es impedir que el humo ingrese al ambiente. Este es más o menos cómo funciona los equipos de presurización de escaleras. En este caso es la escalera y un vestíbulo previo. Acá tenemos el cuadro de control. Tenemos el transmisor de presión, las rejillas. El sistema de detección de incendios manda la señal para que actúe el cuadro de control. A partir de acá, el cuadro de control es el que se encarga de encender el equipo y controlar su velocidad. Por ejemplo, acá observan cómo va evolucionando la presión dentro del ambiente. Acá, por ejemplo, está a 50 pascales. ¿Qué pasa cuando se abre una puerta? La presión baja y el equipo debe funcionar a tope para suplir esa caída de presión. Se cierra la puerta y también sube la presión. No debemos permitir, porque si sube demasiado ya no se va a poder abrir las puertas. Y todo eso se debe controlar con el sensor de presión, con el variador de frecuencia, que es el que comanda el ventilador, las RPM del ventilador. Y como le digo, lo más importante para Sodeca ha hecho distintos estudios en donde el tipo de ventilador adecuado y que responde mucho mejor a estos cambios de presión son los axiales. Ahora vamos a ver lo que dice la NFPA 92, cuál es el método el cálculo. Es de inmediato, de inmediato. Ni bien se recibe la señal del sistema de detección, se envía la señal y a encender los ventiladores. Justamente por eso. Es de inmediato. Es básicamente en lo que demora encender el equipo, de su velocidad cero a su velocidad nominal. Incluso no a su velocidad nominal, porque al inicio las puertas están cerradas. Va a funcionar a una determinada RPM, va a mantener a una determinada RPM. Es cuando se abre la puerta, cuando va a haber una fuga de aire, el sistema va a detectar que hay una pérdida de presión y va a funcionar más, dependiendo del número de puertas para el que se haya calculado. ¿Qué dice la NFPA 92? ¿A qué presión vamos a estar? Para equipos protegidos con rociadores, es decir, por ejemplo, en este caso el edificio está protegido con rociadores. Vamos a usar 12.5 pascales. Obviamente, si el edificio está sin rociadores, se va a presurizar más. ¿De qué va a depender? De la altura del piso al techo, de cada nivel. Para 2.74 vamos a usar 25. Esto es no es muy común encontrar edificios así, pero sí lo hay, por ejemplo, en la industria. Y la máxima presión diferencial. Esto también se tiene que controlar. ¿Para qué? Para que se pueda aperturar las puertas. ¿Cuál es la fuerza máxima que dice la NFPA 91? Dice 30 libras fuerza. Y la norma peruana también asume ese valor, 30 libras fuerza. En la norma A.130 es la que indica. La fuerza máxima va a depender de varios factores. La fuerza de apertura para vencer el mecanismo de autocierre. Esto lleva un resorte, tiene un preload.
el ancho de la puerta, el diferencial de presión que hemos asumido en la anterior tabla y la distancia que hay del filo de la puerta a la perilla. O sea, simplemente es un cálculo de momentos con respecto a este eje y se obtiene esta fórmula. En este caso esta fórmula está dada para unidades inglesas, pero no hay ningún problema, uno lo puede calcular con unidades internacionales y solamente se necesita tener este dato como dato de la puerta. Esta tabla nos ayuda, son calculados para máximas, son las que se indican las máximas presiones diferenciales, considerando distinto ancho de puerta y con una fuerza de apertura de 30 libras, justo la que indica la norma, y con una altura de 2.13. Vemos que ni siquiera pasamos los 50, bajamos de los 50 pascales. Y para un ancho de puerta de 1.222 metros, que es ya un poco grande. Acá es lo que entramos en algo controversial y lo que no tenemos muy clara la información. Lo que dicen las normas, ¿qué dice la norma peruana, por ejemplo? Se debe realizar teniendo en cuenta como mínimo la puerta de salida en el nivel de evacuación. Esto se asume que para una evacuación el nivel de salida, que sería el piso 1, va a estar constantemente saliendo personas, entonces esa puerta va a estar constantemente abierta. Entonces la norma peruana te dice que es mínimo esa puerta se tiene que considerar abierta. Y puertas adicionales dependiendo del número de pisos, cantidad de personas evacuando u otra condición que obliga a considerar una puerta abierta por un tiempo prolongado. Esto básicamente lo va a determinar el área de seguridad, pero también está el criterio del proyectista asumir el número de puertas. Ojo que para una puerta abierta estamos hablando de 15.000 CFM para arriba, que es un equipo ya bien grande. Es por eso que los proyectistas tratan de no exagerar en el número de puertas, pero obviamente esto tiene que ser sustentado dependiendo de la cantidad de personas. Imagínense, por ejemplo, un hospital donde va a haber muchas personas, entonces aquí sí se tiene que asumir un número de puertas adicionales. Puede ser un edificio donde no haya mucha concurrencia, entonces solamente se puede asumir la puerta de salida como abierta. Para hallar el caudal. Para hallar el caudal solamente necesitamos, miren, esto es una constante, el área de apertura es la que vamos a hallar, la densidad, que es una constante, el diferencial de presión, que lo obtuvimos de la tablita, y R, que es una constante. La H nos da esta fórmula, pero básicamente es la misma. Si se dan cuenta, el K es 1, se elimina. La constante 0.65 usual, acá también tenemos el mismo. El área, la raíz cuadrada de 2 sobre la densidad, diferencial de presión 1 entre R. ¿R cuánto es? 2, un medio. Y se asume como raíz. Es prácticamente la misma. En la escalera, ¿cuáles son las áreas de apertura? Las puertas, por ejemplo. Si tenemos acá si vemos esta puerta, tenemos una rendija por debajo de la puerta, los laterales de la puerta, y tenemos una tabla, ¿no? Que podemos considerar esta área para una hoja de puerta que abre hacia el espacio presurizado. Es decir, que abre, si este es el ambiente presurizado, que abre hacia adentro. Y si se abre hacia afuera, consideramos 0.02 metros cuadrados. Para dos hojas, independientemente que abre hacia afuera o hacia adentro, consideramos este valor. Y para puerta de ascensor, que es básicamente cuando se tiene vestíbulos previos con ascensor, pero en una escalera presurizada es imposible tener, pero también está el valor.
¿Qué pasa si tenemos en un ambiente varias puertas de entrada? Simplemente el área equivalente se va sumando. Dependiendo el número de puertas, vamos sumando. Y si tenemos en serie, como acá, es la suma inversa. Entonces, teniendo el área, sumando las áreas, y obviamente el área de la puerta abierta, que tenemos, simplemente es el alto por el ancho de la puerta, ¿no? Sumamos todas esas y nos vamos a la ecuación. A esta ecuación podemos usar cualquier ecuación y vamos a hallar el caudal. ¿Qué necesitamos el otro dato para seleccionar? La caída de presión. La caída de presión lo vamos a hallar dependiendo de los cálculos de la ductería. Con esos datos podemos escoger el ventilador. Todos estos cálculos que les he mostrado podemos hacerlo fácilmente en lo que es el QuickFan. Acá tenemos, por ejemplo, también para el mercado chileno, también tenemos Sodeca Perú, también hay en Chile. Sodeca Chile, en este caso sería. Igual, si es para Arequipa o para cualquier otra ciudad que no sea a nivel del mar, podemos ponerla. Podemos poner una longitud de escalera. A ver, me parece que acá... Acá tenemos un ejemplo, les he mostrado. Esto se obtiene de los planos que nos van a proporcionar los clientes. Acá tenemos la caja de la escalera, tenemos el largo de la escalera por el ancho, y otro dato que necesitamos es la altura. Solamente estos datos. ¿Por qué? Porque el cálculo en la NFPA 91 considera las fugas por las paredes. Es por eso que nos piden estos datos. Es como si fuese una cáscara y el programa va a calcular las fugas por las paredes. ¿Qué más tenemos? Las dimensiones de las puertas es importante, típica de cada planta, y la de salida, en caso sea distinta. Vamos a hacer una corrida rápida. 7 metros. El alto, la altura es acá. Altura total de la caja de la escalera. Podemos poner 32 metros, por ejemplo. Altura de cada piso, 2.8 vamos a poner. Y acá es donde va a variar mucho los cálculos, el número de puertas abiertas. Vamos a poner 2 puertas abiertas. En este caso, como hemos visto, es un edificio bastante grande, bastante alto. Vamos a considerar 2 puertas. Protegido con rociadores. Vamos a cambiar a pascales, para que sean las unidades que se han visto en la presentación. Con rociadores 12.5, y acá es donde vamos a agregar cada piso. Acá un poco esto no ayuda para visualizar, pero podemos agregar puertas. Por ejemplo, mira, un número de puertas de hoja simple que abren hacia la escalera. Podemos poner que abren fuera de la escalera. También, doble hoja. Y el esquema te va ayudando. ¿Ven? Te va dibujando. En este caso vamos a hacer esto.
Vamos a crear más pisos. En los demás niveles, por lo general, la puerta es así. Se abren siempre solamente en el piso de evacuación se abre hacia afuera para facilitar a los ocupantes a evacuar. Vamos a poner 1.8 metros cuadrados de superficie. Y ven, ya va calculando de por sí. Considerando puerta cerrada, es 12.57, en este caso es metro cúbico hora. Es decir, que esos 12.57 metros cúbicos son las fugas por las puertas y también por las paredes. Y este caudal es cuando se abre una puerta. Hemos dicho 2 puertas abiertas, ya. Vamos a agregar otra. Hemos dicho 1.2. Cuando ya hemos definido, acá podemos copiar y pegar puertas. Pegar puertas es sencillo, como cada planta por lo general es típica, podemos copiar y pegar. Y aquí tenemos para 2 puertas 46.000 metros cúbicos hora. Es bastante elevado. Para este edificio es razonable. ¿Qué pasa si es un edificio más pequeño? Vamos a considerar solamente una. Vamos a bajar a 24.000. ¿Podemos agregar al proyecto que hemos creado? También. Podemos añadir escalera presurizada, por ejemplo. Y podemos agregar este informe, estos cálculos como sustento para el cliente. Y acá tenemos. Podemos crear otro subproyecto y podemos agregarlo ahí. Podemos calcular la caída de presión, también. Podemos ir a selección con este dato, también. Por ejemplo, acá nos pregunta por si consideramos puerta cerrada o con la puerta abierta. Puerta abierta. Ya nos copia el dato. Vamos a tener que poner, por ejemplo, 200 pascales y nos va a seleccionar, ¿no? En este caso, vamos a seleccionar un equipo de estos. Y lo selecciona. Acá, este equipo en el que han visto en la presentación. Y así de sencillo es lo que es el cálculo de presurización usando este programa. Simplemente les he mostrado en la presentación lo que es el fundamento, cuál es el método de cálculo del programa. Simplemente es hallar el área y la formulita, en donde solamente necesita el área y el diferencial de presión. Con eso es suficiente para hallar el caudal. Se me olvidaba y no lo puse en esta presentación, que el programa asume un factor de servicio de 1.15 por pérdidas en los ductos o pérdidas externas que no se hayan considerado. No, el programa sí lo define así. Sí. ¿Por qué? Porque así lo dice la NFPA 92. Pues que tú tengas otro factor y no, este ducto está muy viejo, o este no me da mucha confianza, entonces uno sí manualmente lo puede incrementar. No hay ningún problema. Si tienen alguna duda con respecto a presurización, a selección de ventiladores. Eso es en caso de los vestíbulos previos. Ya, ese es otro sistema.
En la normativa peruana hay varios sistemas de proteger la escalera. Uno de esos sistemas es mediante vestíbulo previo. Este es presurización de escalera, que es otro sistema. ¿Cuál es mejor para mi punto de vista? El presurizar la escalera. Porque con vestíbulo previo hay un equipo que inyecta en la caja de aire, es decir, que genera presión y presión positiva, y generas presión negativa en el vestíbulo, que eso no, hasta ahorita no lo termino de entender por qué lo habrán puesto así. Porque dicen que el equipo de extracción tiene que ser mayor al equipo de inyección, y eso genera una presión negativa. Debe generar una presión positiva para mí. ¿Alguna otra duda? En el software no, pero el equipo ya todo tiene. El software es básicamente para calcular la capacidad del ventilador. Pero también se puede seleccionar dependiendo de la potencia, la caja de control. Y en la caja de control se encuentra lo que es el sensor diferencial. Acá simplemente en esta parte se encuentran dos tubitos donde a través de unas mangueras se puede llevar dentro de la caja, y otro tubo fuera de la caja para que el sensor pueda leer el diferencial de presión. ¿Alguna otra pregunta? Te ayuda a ver, si uno tiene ya si el equipo es Odeca, obviamente puedes ver la curva característica. Tú a través de mediciones puedes ver lo que es la curva del sistema. Y si ves que se está saliendo de la curva, de la zona de operación que les he mostrado, entonces se puede identificar que hay un problema. Ah, no, no, no. Eso sí no tenemos. Bueno, cualquier sistema de ventilación, el software se especializa en la selección de ventiladores, para comparar ventiladores. Pues podemos calcular sistemas, capacidades según el ambiente en las herramientas, pero son puntuales. Por ejemplo, acá en locales generales necesitas agregar el volumen del ambiente y el número de renovaciones hora. Con eso nos va a dar un determinado caudal. Para campanas de cocina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para granjas, como les he mostrado, de presurización de escaleras, evacuación de humos también, según la norma, pero este sí es un tema bien complejo que es para otras 2 horas. ¿Perdón? Sí, exactamente. Si encuentran en la herramienta, pueden encontrar. No hay ningún problema si es que ustedes se han inscrito en el papelito de nuestro stand. Les enviamos constantemente anuncios tenemos este software, que tenemos esta charla, que tenemos este producto. Y también ahí nos pueden contactar, les puedo dar mi tarjeta. Para cualquier uso de este software, yo les puedo brindar la asesoría. Ok, muchas gracias por su atención.